Bienvenidas y bienvenidos a las 12ª Jornadas de Prácticas Docentes de Enseñanza de la Historia, dependientes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. La práctica docente es una materia que se cursa en el último año de nuestra formación docente. Los profesores a cargo de dicha cátedra son Víctor Salto, María Virginia Mazón, Virginia Tano y Gerardo Añahual. Nosotras somos Luciana Gutiérrez y Sandra Castro, ambas estudiantes avanzadas del profesorado de Historia. Los profesores que nos acompañaron en nuestra práctica docente son Gerardo Añahual, como nuestro profesor tutor, y Manuel Martínez, profesor coformador. La institución en la cual realizamos nuestra práctica situada es el CEPEN 46. El mismo se encuentra en el centro de la ciudad, en el centro oeste propiamente dicho. Es una escuela pública que depende del Consejo Provincial de Educación. El curso que se nos ha asignado es segundo año A del turno tarde y está integrado por 23 estudiantes. En el periodo de adaptación y observación que tuvimos en el aula, tuvimos varias entrevistas con la profesora suplente y el profesor titular de la materia que se encontraba cumpliendo una suplencia de vicedirección, por lo cual tuvimos 2 experiencias. Ambos nos informaron, nos comunicaron que la forma en la cual ellos llevaban adelante la enseñanza de la historia era una forma tradicional y usaban como soporte el libro manual que se encuentra en una biblioteca a la que todos los jóvenes tienen acceso. Fue así que para nosotras representó un desafío elaborar otro tipo de material a la hora de realizar nuestras propias prácticas, ya que entendíamos que ellos tenían un lugar ya conocido y el mismo hecho de modificar esto fue un desafío en sí mismo. Nuestra ponencia se propone reflexionar en relación a nuestra experiencia en la práctica intensiva que llevamos adelante en el CEPEN 46. Para esto, entendemos que un primer momento fue en el cual se nos designó la escuela y tuvimos que tomar decisiones en relación al qué enseñar. Todo no se puede enseñar, tenemos que tomar decisiones que van a quedar plasmadas en nuestra unidad didáctica. Nosotras entendemos, como lo plantea Elstein, que es en ese momento en el cual comienza nuestra experiencia situada, mucho antes de entrar al aula, cuando tenemos que tomar la decisión de qué enseñar. El segundo momento y el más vertiginoso fue el cómo enseñar, y en ese cómo enseñar nuestra recurrencia la evidenciamos a la hora de elaborar nuestros materiales, particularmente en la ejercitación y también en las estrategias que nos dábamos en el aula para con los estudiantes a la hora de construir la información que nos habilitaba a recrear el proceso histórico analizado y posteriormente problematizarlo. La unidad didáctica que armamos en base a las conversaciones previas que habíamos tenido con la profesora coformadora es las transformaciones sociales y económicas que se desarrollan a partir de la primera revolución industrial inglesa en el siglo XVIII. Nuestro propósito, a partir de dar estos contenidos, fue analizar estas condiciones sociales y económicas para poder comprender las desigualdades que caracterizan al sistema capitalista. Nuestra ponencia se titula «Cómo mediar entre el material escolar producido y la construcción del pensamiento histórico». El desafío de pasar de las preguntas descriptivas a la problematización en el aula de segundo año División A del CEPEN 46. Para lograr nuestro propósito de enseñanza, elaboramos nuestros propios materiales. Seleccionamos imágenes que abonaron a la información sobre los cambios acontecidos en Inglaterra durante el siglo XVIII. También seleccionamos fuentes, incluso elaboramos una carta que utilizamos como una fuente que nos permitió visibilizar los cambios acontecidos en el ámbito del trabajo, a partir de las leyes de acercamiento y las migraciones hacia la ciudad.
Nos preguntamos y reflexionamos en cómo a partir de nuestras prácticas proponer situaciones que favorezcan el pensamiento crítico y social en los estudiantes. Es en este marco que nos proponemos compartir con ustedes nuestra experiencia y reflexionar sobre el mayor desafío que consideramos tuvimos a la hora de realizar la práctica de enseñanza. En este sentido, es que tomamos como eje de análisis las dificultades que se nos presentaron en el momento de elaborar consignas y preguntas que contribuyan a la recreación del proceso histórico trabajado y su problematización en función de nuestros propósitos. O dicho de otra manera y más concretamente, cómo pasar de las preguntas descriptivas a la problematización, o cómo lograr la reconstrucción colectiva del conocimiento en el aula, alejándonos del lugar más conocido por nosotras, que es precisamente la explicación. Nuestra ponencia se basa en el cómo enseñar, teniendo en cuenta algunas cuestiones. Primero es que, bueno, nosotras elaborábamos nuestro material y el material contiene tres aspectos fundamentales. El artefacto, que es ese contenido que vamos a trabajar en el aula, la estrategia que vamos a utilizar para trabajar en el aula, en la cual también encontramos tensiones vinculadas a la tendencia constante a caer en la explicación expositiva sin acompañar, recurrentemente era lo que nos ocurría, sin acompañar en ocasiones los tiempos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, frente a la no participación, frente a las dificultades que se nos daban de poder junto con las y los estudiantes ir construyendo la organización de la información que nos brindaba el artefacto, es que caíamos en reiteradas oportunidades en explicaciones expositivas y no, por ejemplo, en preguntas y repreguntas que nos permitieran ir construyendo con ellos la recreación del proceso histórico analizado. A continuación, nos centraremos en dos ejemplos y cómo, a partir de las observaciones de Gerardo, nuestro profesor tutor, pudimos evidenciar aquellas dificultades que se repetían y que se nos presentaban al momento de problematizar nuestros materiales. Bueno, nosotras lo que hicimos fue tomar como ejemplo el material que confeccionamos para la última clase de nuestra práctica intensiva. Y tomamos ese porque evidencia que la atención estuvo permanentemente en nuestra práctica en relación a las ejercitaciones de nuestro material y las estrategias que nos dábamos en el aula para poder construir junto a nuestros estudiantes el proceso histórico analizado a partir del artefacto que llevábamos. Estas preguntas y esta repregunta que nos permitían una clase que no sea la expositiva. Entonces, las preguntas que ven ahí en el material son preguntas que apuntaban justamente a extraer la información que habíamos, que contenía nuestro artefacto, nuestra etapa de diario en este caso. Bueno, las preguntas fueron observadas por Gerardo, de hecho nos señala con Celeste que esas preguntas pueden ser más del orden descriptivo con respecto a la información que brindaba el artefacto. Luego las que están en verde nos explican, nos sugiere, digamos, una nueva forma de organizar esas preguntas que apunten más a reflexionar hacia las causas y las consecuencias de la información que estábamos trabajando en el aula. Y por último, en rojo, queda evidenciada la sugerencia que nos hace Gerardo en relación a una pregunta que apuntaba a la problematización. Y justamente ahí es donde se producían las mayores tensiones en cómo pasar de las preguntas descriptivas a la problematización. Y justamente esta, que era la última clase, lo que a nosotras nos interesaba era el propósito que pudiera dar cuenta de las desigualdades que había generado la primera revolución industrial. La última clase de cierre de nuestra unidad didáctica la organizamos en dos momentos.
Un primer momento, que es el que explicábamos recién, en cuanto a las preguntas que tenía que contener nuestro material para poder organizar la información que nos brindaba el periódico. Y la otra actividad, que era la actividad de cierre, que invitábamos a los estudiantes a organizarse en grupos de hasta 5 y que puedan elaborar su propia etapa de diario, eligiendo imágenes que les llevamos y que puedan también producir textos que den cuenta de esos cambios, esas transformaciones ocurridas en Inglaterra durante el siglo XVIII y que además evidenciaran esas desigualdades que eran nuestras finalidades explicitadas en la unidad didáctica. También tuvimos algunas tensiones y dificultades a la hora de pensar esa actividad final, esa actividad de cierre, que claramente invitaba a problematizar alrededor de la temática, o sea, las transformaciones acontecidas. Y bueno, fue observada, la mejoramos y finalmente los estudiantes y las estudiantes elaboraron su propia etapa de diario donde destacaron el trabajo infantil, donde destacaron también las desigualdades con respecto a el trabajo en el campo y la ciudad, las largas jornadas laborales y las manifestaciones de los ludistas, ¿no? Como manifestaciones de protesta frente a la explotación que se estaba produciendo en las fábricas por parte de la burguesía como la nueva clase dominante. Incluso mencionaron también a la burguesía como un actor social y también hubo una propuesta interesante que apuntó a vincular los conflictos ambientales con los cambios que ocurrían en las ciudades que empezaban a llenarse de humo producto de las actividades que se generan alrededor de la industria. Así que, bueno, decidimos tomar ese último ejemplo porque nos parecía importante no solo señalar las tensiones, que además nosotras las tomamos como un desafío y junto con Gerardo fuimos trabajando hasta concluir en esta actividad de cierre que entendemos logramos problematizar ese proceso histórico abordado y además de alguna manera en las producciones de los estudiantes quedaron reflejadas también nuestras intencionalidades, nuestras finalidades que apuntaban a que sobresalgan las desigualdades que trajo la revolución industrial. Nos parece importante compartir y destacar que esta dificultad también se hizo presente en el trabajo en el aula. Por ejemplo, el día 23 de octubre propusimos analizar imágenes de forma colectiva, partiendo de preguntas a las y a los estudiantes. Nuevamente, reconocemos la dificultad que se nos presenta al no poder pasar de las preguntas descriptivas a las preguntas más complejas, ¿no? Y argumentativas. Ante esta situación y a ver que el tiempo de la clase se terminaba, optamos por una explicación nuestra, o sea, una explicación del docente o la docente. El recurso de la explicación entendemos que es la forma más conocida que poseemos, más experimentada, no solo por nuestro tránsito académico, sino también por toda nuestra historia escolar. Nuestro desafío es poder salir de ese lugar conocido y elaborar secuencias didácticas y formas de enseñar que fomenten el desarrollo de un pensamiento histórico en las y los estudiantes, entendiendo que la argumentación es una de las principales habilidades que debemos promover en nuestro trabajo diario. Por último, y para finalizar nuestra ponencia, nosotras queremos señalar que nos vimos reflejadas a la hora de reflexionar sobre nuestra práctica en los textos que nos proponía la cátedra, particularmente en el texto que elaboró Víctor Salto, donde señala que las tensiones que ocurren habitualmente entre los estudiantes que cursamos el profesorado de historia a la hora de realizar la práctica están vinculadas a 4 cuestiones específicas. No dice que sean las únicas, pero entiende que son las más recurrentes.
Entre ellas están la elaboración del recorte y selección de los contenidos, el que vamos a enseñar, las delimitaciones de las intencionalidades vinculadas a esos contenidos que decidimos enseñar, la reconstrucción de la enseñanza de la historia en contextos singulares y, en nuestro caso, que nos vimos reflejadas, las tensiones que se producen a partir de la construcción estratégica de la práctica. Y bueno, todo lo que acabamos de escribir en el video apunta justamente a reflexionar alrededor de estas tensiones que, como señala el texto, son de orden epistemológicas y nos invitan a pensar o nos desafían a la hora de construir nuevas maneras de la enseñanza de la historia.